Hola, Shabbat Shalom, bienvenidos, Shabbat Shalom. bendiciones a todos. Estábamos adorando, es algo tan hermoso poder sentir su presencia del Espíritu de allá que viene y nos toca. Ujú. Es algo que no se puede describir. eh, Simplemente hay una gratitud muy grande de que siendo imperfectos, como Él viene y nos toca a través de su bendito Ruach, de su Espíritu Santo, y nos hace sentir algo que ni $1 millón ni nada en este mundo nos puede hacer sentir igual, solamente su presencia. Amén. Amen. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para ir entrándonos en el tema. Ahí si me pueden apoyar, por favor. Padre eterno, creador de todo lo que existe, ese Dios poderoso, nuestro Padre. Te exaltamos, te damos honor y gloria a ti, poderoso Dios. En este momento te pedimos de que seas tú hablando a través de mis labios, sé tú usándome por pura misericordia. Eh, Enamóranos más y más de tu bendita palabra. Ayúdanos guíanos en todos los momentos de nuestra vida, en nuestras altas y nuestras bajas. En el nombre de Yahusha, pero en este día te pedimos que seas tú tomando control al 100% de lo que se habla aquí a través de tu bendito Raja Kodesh, en el nombre poderoso de tu Hijo Yahusha HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, estamos aquí y tenemos la enseñanza, la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Amén. Ese es el título. En Mateo 13, capítulo 13, del 10 al 11, si alguien lo quiere leer, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. And the taught ones came and said to him, Why do you speak to them in parables? And he answered, saying to them, Because it has been given to you to know the secrets of the reign of the heavens, but to them it has not been given. Vamos a estar hablando de las parábolas. Aquí dice claramente que iba a hablar en parábolas nuestro Adón Yahusha cuando él viniera. Las parábolas son una llave muy poderosa y preciosa para el cielo, para poder entender su palabra. Tenemos que entender que la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es muy bonita. Pero si verdaderamente no somos humildes y estamos sometidos a nuestro Adón Yahusha, que es la cabeza de la iglesia, va a ser muy difícil entender sus parábolas. Tenemos que someternos al 100% al Padre, que es muy diferente del Hijo. De esta manera podemos entender, Él nos va a dar la sabiduría para entender la palabra, porque aquí dice que no todos vamos a entender los misterios con los que nos hablan. So, de verdad las parábolas son una llave para entrar al cielo, para edificar nuestro espíritu, para estar más cerca de Papá Dios y tener un conocimiento aún mejor de su palabra. Solamente se requiere de humildad y tratar de obedecerlo. Amén. Para poder entender estos grandes misterios que solamente nos los dejó a nosotros, sus hijos, quienes tenemos la verdadera fe del Maestro Yahusha HaMashiach. Amén. De igual manera, aquí tenemos en ¿qué idioma es este? En el Strong, en el griego, el mismo versículo de la parábola. Me quiero ir hasta abajo, es un sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo. Ah, Dice hasta un refrán, una narración. Una parábola tenemos que entender es algo, no necesariamente se está hablando literalmente de algo, como aquí está hablando ustedes son la sal, la luz del mundo.
literalmente no somos sal, tenemos un cuerpo biológico, pero tiene la palabra tiene un significado espiritual. Amén. No sé si me estoy entendiendo. Y cualquier cosa para enriquecer esta enseñanza, bienvenidos los comentarios. Sabemos que una parábola es Sentido un refrán, figurado. un sentido figurado, una historia de algo. Amén. Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. I shall raise up for them a prophet like you out of the midst of their brothers, and I shall put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Desde el Antiguo Testamento, como siempre te he dicho, Papá Dios profetizó a través de sus profetas que iba a mandar a un Mesías del linaje de David. Y él iba a poner sus palabras, su palabra, lo que él habló, lo que él decretó, amén, sus mandamientos. Y eso se cumplió. Y mandó a ese profeta porque nuestro Adón Yahusha, nuestro Mesías, era un maestro, profeta, pastor, tenía muchos títulos. Amén. Y nunca se te olvide que a través de él también él profetizaba y hablaba al Padre como si fuera él. Que no se te olvide eso, igual que los profetas como Isaías, Jeremías, vive Yahuwah de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que así dice, tú me has abandonado, me has hecho mal, te olvidaste de mí, dejaste mis estatutos y decretos, mis mandamientos los dejaste. Está hablando O sea, en primera en persona. primera persona porque el Ruach de Papá Dios estaba en los profetas. También Yahusha era un profeta y también el Padre se manifestaba como si él fuera el que estaba hablando. Amén. Juan 7:16 y 17. Yahusha les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Quién es el Padre? Yahuwah de los ejércitos. ¿Dónde lo podemos ver desde un principio? Desde Génesis en el Antiguo Testamento, porque Yahusha nunca se asomó o nunca apareció en el Antiguo Testamento. El que quiere hacer la voluntad de Yah conocerá si la doctrina es de Yahuwah o si yo hablo por mi cuenta. Escucha bien, ¿eh? Yahusha answered them and said, my teaching is not mine, but his who sent me. If anyone desires to do his desire, he shall know concerning the teaching whether it is from Elohim or whether I speak for myself. Él mismo está diciendo que la doctrina que él traía no era de él, sino del Padre. Amén. Eso es lo más claro que tenemos. Si estaba profetizado que iba a venir y hablarnos en parábolas, vamos por partes para ir entendiendo. Aquí está el mismo versículo que dice doctrina. La doctrina no es de él, sino del Padre. ¿Y cuál es el significado en griego de doctrina, que en griego es didaje? No es más que instrucción, Enseñanza. enseñanza, doctrina. Amén. En pocas palabras es la palabra, las enseñanzas que Papá Dios dio desde un principio en el monte Sinaí al siervo Moisés. Lucas 4:16-21. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en Sinagoga. la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y, y le dijo, Se le y dio. se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló en lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Yah está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos
en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and according to his practice, he went into the congregation on the Sabbath day and stood up to read. And the scroll of the prophet Yeshayahu was handed to him, and having unrolled the scroll, he found the place where it was written, "The Spirit of Yahuwah is upon me, because he has anointed me to bring the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim and bring the good news to proclaim, release the captives of recovery of sight to the blind, and to send away the crushed ones with a release, to proclaim the acceptable year of Yahuwah." And having rolled up the scroll, he gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the congregation were fixed upon him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." Aquí está algo poderoso, ay, bonito. Nuestro mismo Mesías dice que se está cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. Y él es la palabra hecha carne. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién dio los mandamientos? La doctrina fue el Padre desde atrás, para que no nos confundamos. ¿Cómo poder go back? Más. Aquí dice claramente que la doctrina no es de él, sino de aquel que la envió. Lo que él vino a enseñar, vámonos a donde estaba. Lo que él vino a mostrarnos es que aquí dice claramente que él guardaba el sábado y que guardaba sus mandamientos, la Torá. ¿Por qué? Porque él viene del Padre, no es el Padre, pero el Ruach de papá, el Espíritu de allá estaba sobre él. Y la palabra que se dio desde atrás es la misma que se está cumpliendo en ese rollo que leyeron que es de los profetas. Algo poderoso para no confundirnos. Y nos vamos a ir extendiendo en las parábolas porque también escrito estaba en el Antiguo Testamento que él nos iba a hablar en parábolas. Amén. Mateo 5:17. Mira qué bonito. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acabamos de ver en el otro versículo, en el otro, que él respetaba el sábado y estaba en las sinagogas y enseñaba, guardaba los mandamientos de papá Dios. Amén. Do not think that I came to destroy the Torah or the prophets. I did not come to destroy, but to complete. Amén. Más claro. Más claro que el agua no está, y aquí está, no penséis que he venido para abrogar la ley, y claramente sabemos que en griego significa nomos y en hebreo es Torah. Pero aquí, como estamos en el Nuevo Testamento y está escrito en griego, aquí tenemos el significado. Al final, al bajo, me llama la atención que dice ley, pleito, un principio, evangelio. Amén. Pero se está hablando directamente de la ley. ¿Qué es la ley? La Torá. ¿Qué es la Torá? Sus mandamientos, estatutos y decretos. Enseñanza. Enseñanzas, que es lo que vino Yahusha a enseñar cómo hacerlo. Amén. No lo vino a destruir, porque tenemos que entender esto. Papá Dios nunca dijo, oh, yo prescribo esto. Él dice, yo soy Yahuwah de los ejércitos. Nunca cambio. Él no cambia. ¿No crees? Sería ilógico que se le va a olvidar que más adelante va a mandar a su hijo y él va a abolir lo que él dijo. Él va a cancelar lo que él dijo. No funciona así. Amén. Conoceremos, comencemos a hablar de la parábola, la sal de la tierra y su verdadero significado. Let's start talking about the parable, the salt of the earth, and its true meaning. Nuestro Adón Yahusha era la sal y la luz del mundo. Y él nos enseñó que él era, porque el Padre lo mandó y porque él guardaba su palabra y su doctrina. No era de él, sino del que lo envió. Él es nuestro maestro y tenemos que caminar como él es. Él es el fundamento, y no me voy a cansar de decirlo, para edificar sobre él. Si no es sobre él sus enseñanzas, estamos fritos. Cualquier otro evangelio raro, no funciona. No vamos a hacer la sal.
Nos vamos a ir extendiendo en esa parábola. No, literalmente no eres sal, tiene significado la parábola. Nos está comparando con la sal. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. You are the salt of the earth, but if the salt becomes tasteless, how shall it be seasoned? For it is no longer of any use but to be thrown out and to be trodden down by men. Amén. Vamos a ver el significado un poco. Sabemos que es sal, pero me llama la atención donde dice ahollada. Aquí nuevamente, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí dice el significado en griego, que es catapeo. El significado es rechazar, pisotear, atropellar, ahollar. Está dando a entender que si no somos la sal verdadera o pierde su sabor, no sirve para nada. Va a ser olvidada, atropellada, pisoteada y no sirve para nada. Inclusive me llama la atención que dice rechazada. Vamos a ver qué exactamente qué es el sabor de la sal que Papá Dios quiere en lo espiritual en esta parábola, para no ser pisoteados, rechazados como aquí dice el significado. Amén. Levítico 2:13. Si alguien lo quiere leer, por favor, Maura. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. And season with salt every offering of your grain offering, and do not allow the salt of the covenant of your Elohim to be lacking from your grain offering. With all your offerings, you bring salt. Aquí podemos ver claramente que Papá Dios ya empezó a hablar, Yahuwah empezó, nuestro Padre empezó a hablar de un pacto. En aquel tiempo el pacto era solamente para el pueblo de Israel, pero por medio de su Hijo fuimos, digamos, ese olivo silvestre que fue injertado al original, al olivo natural, y por medio de él ya tenemos acceso al Padre, porque antes no lo teníamos, solamente el pueblo de Israel. Pero aquí está hablando que la sal es como un pacto. Está hablando claramente tu ofrenda, la sal del pacto. Es como un pacto. La sal tiene un significado de un pacto que él estaba haciendo. Amén. De igual manera en Números 18:19. ¿Quién lo quiere leer? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Yahuwah, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahuwah para ti y para tu descendencia contigo. Es un... ¿En inglés, baby? All the contributions of the set apart gifts which the children of Israel present to Yahweh, I have given to you and your sons and daughters with you as a law forever. It is a covenant of salt forever before Yahweh with you and your seed with you. Ahora vamos a entender un poco más en lo espiritual el significado de la sal, porque vamos a estar hablando de la sal y es una parábola. Aquí podemos ver claramente que es un estatuto, una ley, un decreto perpetuo, pacto de sal perpetuo de, ¿cómo? Pacto de sal perpetuo es delante de Yahuwah. Aquí él está decretando eso, es un pacto, porque les está dando ordenanzas de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y ya de ti depende. Amén. Amén. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahuwah, tu Dios, es Dios, Dios fiel que guarda el pacto. Escucha nuevamente otra vez el pacto. Antes estábamos fuera de ese pacto, ahora estamos dentro de ese pacto por la fe en Yahushua HaMashiach. Amén. Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ya se está descifrando claramente que guardan el pacto y guardan sus mandamientos. Todo va junto con pegado. La luz del mundo
La sal tiene que ver mucho con los que obedecen su palabra. Mhm. Los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En English, babe. And you shall know that Yahuwah your Elohim, he is Elohim, the trustworthy El, guarding covenant and loving commitment for 1,000 generations with those who love him and those who guard his commands. Amén. Estamos tratando de interpretar el, el- el- el Significado. significado de la sal para irnos para entender digamos, la parábola de la sal del mundo. Significado de la sal bíblicamente es preservar el pacto en un mundo corrupto, es guardar su Torah, su ley, sus mandamientos. Amén. El que sigue, Espiritualmente, de igual manera, es obedecer su palabra por amor a él. Maura. Sal sin sabor es igual a juicio y maldición por desobediencia. Amén. Ya nos estamos entendiendo más el significado ahora de la sal con los versículos que hemos leído. Amén. The biblical meaning of salt is to preserve the covenant in a corrupt world. It is to keep his Torah. Spiritually, it is to obey his word out of love for him. Salt without flavor equals judgment and curse for disobedience. Amén. El significado bíblicamente es de la sal es perseverar en el pacto de lo que Él habló, lo que Él decretó para permanecer en su amor y su presencia con nosotros. Amén. Amén. Ese pacto, inclusive ese pacto era solamente, lo vuelvo a repetir y no me canso de decir, es solamente para el pueblo de Israel, pero Yahusha vino a hacer un nuevo pacto aún mejor, porque ahí ya entraríamos todos a ese pacto que solamente era para Israel por medio de la fe de Yahusha. Pero ese pacto que él dejó no se canceló, ni Yahusha dice, no lo vine a abrogar ni a destruir, vine a que se cumpla y enseñarlos cómo hacerlo, cómo caminar. Por eso es el maestro de maestros. Amén. Qué Amén. Y poderoso. que ser grabado en nuestro corazón. Amén. Gloria ya. Todo aquel que desea esto de verdad, sus leyes y decretos y estatutos los va a poner en nuestro corazón para el que quiere. Pero de igual manera dice claramente que para poder entender las parábolas y la palabra, todo esto tiene que estar en sincronización y en nuestra alma y en nuestro corazón, porque si no vamos a leer la palabra y no vamos a entender, y ese es el problema de tantas, no voy a hablar de entidades religiosas o denominaciones, pero la mayoría lee algo y interpreta algo que no tiene nada que ver con los versículos. Aquí te estamos poniendo pura palabra para que veas cómo es el uno, 2 y 3, que la palabra nunca choca, siempre ah, se confirma porque Yahuwah de los ejércitos o Jehová de los ejércitos es un Dios de orden y nunca de confusión, y él dice en su palabra que él nunca cambia. Él nunca se le olvidó que iba a mandar a su hijo. No se le olvidó, porque si se le hubiera olvidado, pues hubiera dicho, ¿sabes qué? Todo lo que dije, viene mi hijo para que lo cancele y lo abrogue. Jamás. Amén. En Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se olvidó, se volvió estatua de sal, perdón. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar or a post of salt. Qué chistoso, mira cómo papá Dios nos ilustra. Pone claramente que esta mujer, cuando les apareció el ángel que les dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Les dio una instrucción, salgan, porque la voy a destruir, pero no volteen hacia atrás. Les estaba dando una orden de cómo tenían que salir. Y la mujer se volteó, desobedeció y se volvió en sal, sal insípida que no sirve para más, que es para ser hollada. En pocas palabras, cuando nosotros somos la sal, pero no obedecemos su palabra, somos como esa sal insípida que no sirve para nada, no sirve. Pero me llama la atención cómo en su palabra él dice que esa mujer desobedeció y se volvió sal. Do you read it already in English, babe? Yeah. Okay. Praise Yah. Deuteronomio 29:23, Maura. Azufre y sal abrazará toda su tierra.
No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. All its land is sulfur, salt, and burning. It is not sown, nor does it bear, nor does it any grass grow there, like the overthrow of Sodom and Amorah, Admah and Zeboim, which Yahuwah overthrew in his displeasure and his wrath. Aquí podemos ver claramente, nos podemos a meter a entender más la sal de la que está hablando nuestro don Yahusha en esa parábola. La sal puede ser algo bonito cuando guardas su palabra, sus mandamientos de papá Dios. Fructífero. Eres fructífero, eres bendecido, hay bendición porque el ruach de papá, el espíritu de ya está en nosotros y papá Dios mora con nosotros. Sí. Pero automáticamente cuando nosotros solamente hacemos lo que nos conviene o le quitamos o le ponemos a su palabra, esta mujer le dijo claramente que no volteara, desobedeció, se convirtió en sal que ya no sirve. Y aquí en Deuteronomio 29, 23 está hablando nuevamente de la sal, de que fue a sal y azufre, fue un castigo, una maldición por desobedecer su palabra. So, en pocas palabras, una sal que es hollada y pisoteada no es más que papá Dios dice, pues yo te dejo a tu suerte, te reprobo porque tú no guardas mis mandamientos y estás en continua rebelión conmigo. No sirve para nada, no tiene ni sabor ni nada, no sirve. Amén. Y aquí están los textos bíblicos porque habla de la sal. Amén. Babe, ¿lo puedes leer? Todo aquel que no anda en su palabra, sino que vive en pecado, que es transgresión de la ley, Yahuwah nuestro Elohim desecha como sal sin sabor, que no sirve para nada y pasa a ser una maldición en nuestras vidas. En English, Maura. Anyone who does not walk in his word, but lives in sin, transgression of the law, Yahuwah Elohim rejects as salt without flavor, which is useless and becomes a curse in our lives. Amén. Y tenemos que entender que nuevamente lo tengo que decir y decir mil veces y tengo que hacerlo. Somos salvos por gracia, pero de una vez que conoces nuestro don Yahusha, tenemos que instruirnos en su palabra. Y si desobedecemos o pecamos, automáticamente tenemos que volver a pedir perdón para volver a seguir el camino. Amén. Es por gracia, pero después de que conoces a la don Yahusha, Él te enseña que tienes que guardarte lo más santo que puedas porque Yahuwah, nuestro Dios, es santo. Ese es el requisito. Si no puedes y tienes un error, tenemos que pedir perdón. Pero eso no quiere decir que no puede, no, pues no puede, no se puede y no se puede. La palabra nunca te va a decir, no se puede, no te preocupes. Ya eres salvo, jamás. Inclusive hay un versículo donde dice que la salvación se puede perder. Amén. Puntos desde la perspectiva hebrea de la sal. Preservar la verdad de su palabra en medio del pecado como la sal persevera, no, como la sal preserva los alimentos. Quiero meterme aquí rápido. En aquel tiempo se usaba la sal como un preservativo para que durara más la carne porque no había electricidad ni refrigeradores. ¿Sí me estoy entendiendo? El que sigue, Dar sabor al mundo con la verdad de su palabra. el que sigue, amor. Reflejando que el Ruach de Yah vive en ti por ser apartado para él. Mantener pureza y santidad apartado del pecado. English. Points from the Hebrew perspective on salt. It means to preserve the truth of his word in the midst of sin, as salt preserves food. The flavoring of the world with the truth of his word, reflecting that the Ruach of Yah lives in you because you are set apart for him, and maintaining purity and holiness, set apart from sin. Lean bien cada punto de esto y aquí es lo que te digo, ya podemos entender más la parábola, pero ¿cómo vas a tener el entendimiento para entender las parábolas si no conocemos su palabra? Si yo desecho su palabra o no tengo tiempo de leer su palabra, automáticamente eh, estoy haciéndome de la vista gorda y no va, papá Dios mira todo. Si tú te le dedicas tiempo y de verdaderamente Él está en tu corazón y Él es primero que cualquier cosa, automáticamente vas a leer su palabra.
y vas a conocer el orden de Papá Dios y todo esto. De esa es la única manera de guardándonos y tratando de humillándonos día a día en que fallamos y leer su palabra para poder entender la palabra. Yo no tengo ningún problema con ninguna entidad religiosa, pero te avientan una palabra, leen un versículo y de ahí te hablan hasta una hora, pero son puras cosas que no son bíblicas. Aquí está hablando de la sal del mundo. Y es una parábola, aquí te la estamos describiendo bíblicamente qué es el significado de sal. Allá afuera nos han enseñado la sal de una manera muy simple, pero aquí te estamos enseñando bíblicamente el significado de la sal y de la parábola, con la So, perspectiva hebrea, porque en hebreo ese era el idioma de Papá Dios y puedes entender aún mejor. No estoy diciendo que en hebreo, en griego o en español, no, pero hay una amplitud más grande para poder entender cuando nos vamos al original, al significado. Amén. Yeah, so when we're called to be the salt of the earth, we're called to be those people who preserve the truth of his word. Pactos. In the midst of all these bunch of different doctrines and lies and interpretations, we're called to preserve the truth of his word. Porque quiero que entiendas, hay un pacto que se renovó, donde tú y yo no entrábamos, porque solamente era para el pueblo de Israel. De eso se trata la sal, de mantener vivo ese pacto, de que Papá Dios no se arrepienta de lo que dijo. Él dijo, lo decretó y por medio de Yahusha ahí estamos. Ahora tenemos que seguir el 1, 2 y 3 que Yahusha nos dejó. Él mismo dice que él cumplía la ley y nos enseñó a cómo caminar en obediencia. Nunca dijo que la vino a abrogar. El apóstol Pablo, hay malas interpretaciones en la Reina Valera. Jamás estoy diciendo que no es palabra de Dios. Simplemente como que en un capítulo dice que la ley es mala y luego que es buena, y luego que sí, luego que no, como que se confunde. Pero abiertamente, Pablo nunca te dice, deja ya no guarde los 10 mandamientos. Nunca te lo dice. Chécame bien ese dato. A donde te quiero ir, si verdaderamente entendieras que Pablo está hablando de las obras de la ley, que son muy distintas a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, te dejo eso en tu corazón, órale a papá Dios que te lo explique. Cuando el apóstol Pablo está hablando que te enganchaste de nuevo, que dejaste la gracia por esclavizarte otra vez, está diciendo a ritos de hombres, enseñanzas de hombres que deja por un lado la palabra y los 10 mandamientos. Amén. Yeah, y Amen. también la ley de la muerte por el pecado. Eso. O sea, Pablo estaba hablando de muchas diferentes leyes. Está hablando hasta de 7 leyes. Ajá, no de la ley leyes de de hombre, Moisés. Ajá. no de Y, Yahweh. y te lo vuelvo a decir, si nosotros no somos verdaderamente la sal, si no nos estamos guardando para Papá Dios, si Papá Dios no está en primer lugar, difícilmente vamos a entender la palabra, porque fue profetizado que Yahusha vendría a hablarnos en parábolas su palabra y no lo íbamos a entender. Amén. Mateo 13, capítulo 13 del 14 al 15, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Mira, Isaías fue el que profetizó, que dijo, de oído y oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Wow, no nos puede sanar, la verdad os hará libre de dolencias del alma, de problemas, lo que tú quieras, la verdad te hace libre, pero aquí dice la causa y el motivo por qué todo sigue igual. Alguien puede leer la palabra y sabérsela de orilla a orilla, pero aquí está el significado por qué no hay un progreso, por qué Papá Dios no hace el milagro. Amén. No hay un cambio en la vida. In English. And in them the prophecy of Yeshayahu is completely filled, which says, hearing you shall hear and by no means understand, and seeing you shall see and by no means perceive. For the heart of this people has become thickened, and their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their heart and turn back and I heal them. En pocas palabras, guardando ese pacto nuevo, tenemos que ser la sal, tenerle amor, guardar sus mandamientos,
apartarnos, ser lo más santo que se puede para poder estar en la verdad de Yahusha, que Él es el camino y la verdad al Padre, no hay otro. Si algo de esto no funciona o leemos la palabra o estamos haciendo demasiados esfuerzos, pero no hay ningún progreso, no hay ninguna sanidad en todos los aspectos de nuestra familia, nuestros hijos, en nuestro matrimonio, ojo, algo está mal, que no te pase, lo estoy diciendo por mí. Me pongo como ejemplo. Quiere decir que mi corazón está enorgullecido o algo estoy haciendo mal porque puedo leer y veo, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque soy duro de corazón. Algo anda mal. Amén. Yep. Ahora vamos a meternos al significado de la parábola de la luz. Hablemos del significado de ser luz del mundo. Let's talk about the meaning of being the light of the world. Isaías 60 del 1 al 3. Maura. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahuwah ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahuwah, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones en tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Arise, shine, for your light has come, and the esteem of Yahuwah has risen upon you. For look, darkness covers the earth, and thick darkness the peoples. But Yahuwah arises over you, and his esteem is seen upon you. And the nations shall come to your light, and sovereigns to the brightness of your rising. Aquí les está hablando claramente a las personas que ya son sal, que conocen los pactos, el pacto renovado con nuestro Adón Yahusha, que guarda sus mandamientos, porque ha venido tu luz, ya eres luz, y la gloria de Yah ha nacido sobre ti, ya el Ruach de Papá Dios, el Espíritu de Yah ya vive en ti. No sé si me estoy entendiendo, ve aquí tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Nosotros ya no somos parte de esas naciones. Naciones en hebreo significa gentiles. Aquí ya te está dando a entender, ya te habla de alguien que renació en nuestro Adón Yahusha, que conoce la palabra, o de alguien que tal vez ni ha nacido o anda jugando, o eres tibio o eres caliente. Y dice que su gloria va a estar sobre ti. Mira, wow, qué hermoso. Yo creo que esto está más claro que el agua y dice que tú vas a resplandecer, tu luz tienes que enseñar, dice a los reyes, el resplandor de tu nacimiento. Tú tienes que enseñar a los demás. Tienen que ver que tú has renacido, no tanto con palabras, sino con tus frutos. Porque donde esté la luz, la gente tiene que ver, no tanto por tu testimonio, porque no pecas, tiene que ver la gente tu cambio porque ya vive en ti. Amén. Ok, el mismo versículo, levántate, resplandece, en Isaías, en tinieblas. Mira lo que significa tinieblas. Hoy en día el mundo está envuelto en tinieblas. Recuerda dice Yahusha en Juan que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. La ignorancia. Nosotros ya no somos de las tinieblas. Me llama la atención que el significado de tinieblas ahora sí es en hebreo, Keshoken, wow, Keshoshek. Significa oscuridad, tinieblas, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Me llama la atención no tanto de maldad y oscuridad y todo eso, sino ignorancia. Mhm. Amén. Y está más claro lo que es las tinieblas. Todo aquel que no se instruye o que tiene ignorancia en las escrituras y no ha llegado a poder interpretar de la manera correcta, porque quien te da la interpretación es el Espíritu de Yah, es el Padre. Pero él no es que no quiera dártela, él te da un requisito de que tienes que tratar de obedecerlo y guardar sus pactos, mandamientos y decretos. Ese es el único requisito para que venga la sabiduría para interpretar su palabra, que te da la interpretación el Padre. Y de igual manera dice que en Proverbios, en Eclesiástico, que la sabiduría viene a través del temor
de Yah. ¿Cómo viene el temor de Yah? Automáticamente guardando su palabra. Esa sabiduría que viene de Yah no es cualquier cosa. Amén. Te lo dejo allí claramente, es el mismo versículo de la Reina Valera, el significado de tinieblas dice claramente que es ignorancia. Wow. Amén. Praise ya, tenemos que estar listos para todo esto. Isaías nuevamente capítulo 5, perdón. Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, escucha, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y que lo dulce por amargo. Ay, sin H de dolor, de los sabios que en su propio, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Ahí te voy a aventar una cátedra de Moisés rápido. Aquí dice claramente que no todos aquellos tenemos la verdad, aunque sigamos al mismo Mesías. Te voy a dar un ejemplo. La palabra dice claramente que eres salvo por gracia. No se discute, bendito sea mi Adón Yahusha que vino para eso. Pero dice claramente él mismo de su boca que la salvación se puede perder. Esto ya es tal vez por el apóstol Pablo. Eres salvo por gracia, pero hay requisitos que tú tienes que hacer para ser salvo. ¿A dónde te quiero llevar? Aquí dice claramente, si eres luz o eres tinieblas, se revuelve la tinieblas con la luz, la palabra con un poquito de mi teoría, no estoy en santificación y esto es lo que yo pienso y pum, así sale el mensaje, bien impregnado, tanto de palabra como de enseñanzas de hombres. Sabios en sus propios ojos. Aquí se cumple la palabra. Yo no juzgo a nadie, yo lo único que estoy tratando es de hacerte ver que tú seas auténtico ante Papá Dios y conozcas lo que es ser la sal y la luz. Amén. Toda sabiduría e interpretación de la palabra viene del Padre. ¿Cómo? Con obediencia y humillación ante Él y primeramente en amor a Él y sus mandamientos. No hay otra. Praise Yah. La luz significa la presencia de Yah en nosotros, significa la presencia del Espíritu Santo en nosotros y el conocimiento de su palabra. Nuevamente, solamente el Padre y el Espíritu Santo, el Espíritu ya es quien te va a dar el conocimiento de la palabra para entenderlo. The light signifies the presence of Yah in us and the knowledge of his word. So when we're called to be the light of the world, we're called to be the knowledge of his word. No hay otra, hermanos, de verdad, mira esa sabiduría que viene de arriba por tratar de guardar sus mandamientos. Yo estoy sorprendido de cómo Dios nos ama. Esa es la verdad. Yahusha es la verdad y el camino. No hay otra verdad. Es su palabra, su Torah. Él abomina el pecado. De eso se trata toda la palabra, de que ames al prójimo, de que andes en amor. Y el Ruach va a estar en ti, de sus mandamientos, de sus estatutos, del orden que Él tiene. Que Papá Dios es sobre todas las cosas. Yahusha es nuestra cabeza en la iglesia. Luego está tu esposa, tus hijos, tus padres. Honra a tus padres, tus madres. Este es el orden, esta es su palabra. Entonces vamos a empezar a ser libres, a entender las palabras, la palabra. Las maldiciones se caen, las enfermedades se van. Es bíblico. Eso lo dice el Padre desde el Antiguo Testamento y lo viene digamos, a sellar, ¿cómo se puede decir de algo que ya pasó lo vuelve a afirmar el Hijo, nuestro don Yahusha? Sí se puede. La enfermedad es contraria. No estoy diciendo que no te tiene que doler nada. Claro que sí, tenemos un cuerpo, pero problemas grandes de sanidades, enfermedades espirituales en la familia, no tienen que estar con nosotros ya. Si verdaderamente somos libres y entendemos su palabra, es necesario entender todo esto de lo que estamos hablando. Amén.
Algo que quieran adherir, cualquier cosa, es bienvenido. Mira qué bonito, y vamos a empezar a hablar de la luz. Y lo habla la palabra, no lo hablo yo, ni es una teoría mía que yo pienso, porque allá afuera me dan unas explicaciones tan hermosas que casi hasta quiero llorar, digo, wow, cuánta sabiduría, pero checo esa sabiduría y esas palabras que no coinciden con la Biblia, un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Aquí te dice claramente qué es la luz. Y Yahusha es la luz, la verdad, el camino, la vida. Salmo 116, versículo, 9. Salmo 119, versículo 105. ¿Alguien lo quieres leer, babe? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. English, Maura. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yo siento que no se ocupa mucho para entender qué es su palabra, porque ya sabemos de dónde viene la palabra, pero sí me llama la atención en hebreo, davar, que es la palabra en hebreo, su significado. Mira, y ahí te lo voy a poner, todo lo que significa su palabra. Ah, ¿quién lo quiere leer? Materia como de lo que se habla, o cosa, causa, acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, consejo, cosa, crónica, cuenta, cumplimiento, dar, decir, decreto, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto, hablar, hecho, historia, información, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato, manera, mensaje, negocio, noticia, orden, palabra, parecer, parte. Creo que está más claro que son sus decretos, estatutos y pactos y mandamientos que nos dejó que son pecado cuando nosotros transgredimos su palabra. Hablemos lo que es. Santiago lo dice claramente. Transgredir la ley no es más que pecado. Cada que pecamos tenemos que ir a ver en dónde o cuál mandamiento fue el que transgredimos. Amén. Por eso te digo, en el hebreo se entiende un poco mejor. Ahí dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Oh, ok, tu palabra. Lámpara es a mis pies tu ley, tus mandamientos, tus Amén. estatutos. Pero mira, ya cuando te vas al significado en hebreo de palabra, como que tienes ves más amplio para entender este versículo. Amén. Pero ¿cómo va a estar abrogada la palabra? Ahí dice claramente que es la ley, decreto, mandamientos, que no te engañen, como nos pasó a nosotros, y no juzgamos a nadie. Bendiciones. Praise Yah. Amén. Proverbios, ese Proverbios es un libro de sabiduría también que viene por guardar los mandamientos. Proverbios 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, pues luz, y la enseñanza es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. For the command is a lamp, and the Torah is a light, and the reproofs of discipline a way of life. Sabemos que es enseñanza, instrucción. Amén. Ahí está el mandamiento en hebreo también, porque recordemos que en griego y en hebreo son dos cosas muy distintas. Aquí está mandamiento del mismo versículo de Salmos que acabamos de leer, es mitzvah, y su definición es, en español es mandamiento, que es estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra, prescripto. ¿Quién prescriptó todo eso? El Padre. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento que le dio toda la enseñanza en el monte Sinaí a nuestro siervo a Moisés, que él habló, que él era la palabra que estaba hablando, porque Yahusha todavía no venía. Después que el Padre habla y da esos decretos, es el Espíritu de Yah en medio del fuego hablando. Ese Espíritu de Yah se encarna en nuestro Adón Yahusha, que es el verbo hecho carne, no te hagas bolas. Amén. Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mi pueblo mío y
oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Oh. Listen to me, my people, and give ear to me, O my nation, for the Torah goes forth from me, and my right ruling as I set a light to the people. No, Dios mío, está más claro que el agua. No, yo pienso que no necesito interpretarlo, pero Maura, ¿les puedes interpretar un poco esto? Algo de sabiduría de parte de Papá Dios, que es Él el de la gloria. Estar atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación, naciones, porque de mí saldrá discurso, ley, enseñanzas Mandatos. y mi justicia para la luz de los pueblos, para que no estén en tinieblas, en maldiciones. O sea, cómo la ley, sus mandatos pueden ser abolidos si son luz. It makes no Si es lo que sense. nos trae, es como siempre he dicho y siempre lo diré, que la verdad, la luz, es lo que nos trae libertad. Amen. Lo que es lo puro, lo kadosh, lo que es, bueno, yo digo kadosh, pero es puro, lo que es santo, es lo que nos trae a la libertad y es esa luz a la que desde el principio, desde Génesis, se nos habla acerca de la luz. Ujú. Amén. Quiero hacer un énfasis rápido en hebreo, el significado de antimesías, el anticristo. En hebreo, el significado del antimesías es hombre sin ley. Él odia los 10 mandamientos. Escúchame, si tú cumples los 10 mandamientos, quiere decir que el anticristo no está en ti. Pero si tú, por guardar los mandamientos, vas a odiar a esa persona, no juzgo a nadie. Y es un mandato de Papá Dios de que tienes que guardar su mandamiento por amor a Él. Examinémonos. ¿Qué espíritu está operando? ¿Qué espíritu es el que está operando? El anticristo en hebreo, el significado es sin ley, sin mandamientos, sin someterse a Papá Dios, lo contrario de Papá Dios, lo contrario de su palabra, lo contrario de su doctrina, lo contrario de sus enseñanzas, lo contrario de la luz, lo contrario de su verdad. Amén. ¿Eh? Y mira, aquí otra vez, para que no se nos olvide, ley, Isaías, el mismo versículo 4 que leímos de Isaías, dice claramente la definición en hebreo de ley, que es Torah. Todos sabemos que es la enseñanza, los 10 mandamientos, lo que dejó a Papá Dios, la dirección para que vivas bien, la bendición, tu enseñanza, lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien y Papá Dios esté en tu casa, para que todo te salga bien, para que tus hijos gocen de salud, para que tú goces de vida, vida eterna y abundancia, para que no pierdas la salvación. No me voy a acabar de decirte tantas cosas. Todo va una cosa con la otra y todo viene de sus mandamientos, de la Torá. La Torá, inclusive en el Nuevo Testamento, en griego, ley significa los primeros 5 libros del Pentateuco. La Torá también son los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio significa ley, que es donde se decretó la mayoría de la ley. Amén. De varias palabras. Devarim, palabra. Y nos vamos a ir ya extendiendo para ir aterrizando y para ir cerrando poco a poco. San Juan, capítulo 8 versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Otra vez Yahusha les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Therefore, Yahusha spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall by no means walk in darkness, but possess the light. ¿No dijo claramente que Yahusha es la cabeza de la iglesia y él es la luz del mundo y es nuestro maestro? Si verdaderamente mi Adón Yahusha, mi Mesías, está conmigo, yo tengo que ser luz ya. Mi testimonio tiene que dar
un testimonio de que Yahusha verdaderamente vive en mí y lo he aceptado como mi Adón y mi Señor y Salvador. Amen. Y las tinieblas no van a estar conmigo porque por medio de él yo puedo llegar al Padre. O sea, la ignorancia, no andará en ignorancia, sino que tendrá la luz, Amén. ¿Y cuál es la verdad para poder tener esa luz de que Él es el camino, la verdad conocimiento de la palabra. y Él es el que me da ese acceso al Padre y por medio de Él el Ruach viene y Él es el que me da toda la sabiduría para entender todos estos versículos? Praise Yah. Praise Yah. La gloria es de Él. Amén. Do you read in English? Yeah. Yeah. Y mira de nuevo, me llama la atención que Salmo 119 es el salmo más largo de toda la Biblia. Por si un día lo quieres leer para que entiendas de qué habla todo ese salmo. Salmo 130, versículo 30. Oh, sorry, 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahusha. ¿Qué dice Yahusha? La doctrina no es mía. Yo vengo a enseñarte la doctrina que me enseñó mi padre, que le dejó Moisés y a los siervos, los profetas. Y dice, este rollo se cumple hoy porque aquí se cumple la profecía de Isaías. El espíritu, el Adón está sobre mí, el espíritu de allá vino sobre él. Oh, he puesto tus juicios delante de mí, ¿o qué? He puesto tus juicios delante de mí. Oh, sí, aquí está abajo. I have chosen the way of truth. Your right rulings I have held level. Siempre se ha de levantar un iluminado diciéndonos que no es cierto y que esto y que el otro, pero yo te digo una cosa, es ilógico que una persona que quiere guardar los mandamientos por amor, se le levante todo el mundo en contra para maldecirlo o decirle que Dios lo desecha por obedecer. El único que está en control de todas las cosas es Papá Dios, pero el único que no quiere que ame su Torá, sus mandamientos, es el anticristo, que es un hombre sin ley que no se somete a él y que odia sus mandamientos y su palabra. Amén. Amen. Deuteronomio 4, capítulo 4, versículos 5 y 8. Mira qué bonito dice esto. ¿Quién lo quiere leer? Léelo tú, ve, por favor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella, guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En inglés, Maura. See, I have taught you laws and right rulings as Yahweh my Elohim commanded me, to do thus in the land in which you go to possess, and you shall guard and do them, for this is your wisdom and your understanding before the eyes of the peoples who hear all these laws, and they shall say, only a wise and understanding people is this great nation. For what great nation is there which has Elohim so near to it, as Yahuwah our Elohim is to us, whenever we call on him? And what great nation is there that has such laws and righteous right rulings like all this Torah, which I set before you this day? Aquí claramente voy a pedirle sabiduría al Ruach de papá, al espíritu de Yah. Dice claramente nación. Nación en hebreo significa gentil. Y aquí te está comparando que eres una nación, que ya no eres gentil y que te dio preceptos, que te dio su palabra y que lo amas y que tratas de guardarlo y que todo lo que tienes un Dios tan cerca de ti por guardar sus mandamientos, por amarlo. Bendito sea nuestro Adón Yahusha, porque gracias a Él son todas estas promesas y dice que todo lo que le pidas, tienes un Dios cercano a ti que te concede todo lo que le pides. Todo va junto. Aquí lo dice claramente, tú ya no eres un gentil, ya eres un pueblo apartado para Dios, que ya conoce su palabra. La palabra dice claramente que un goyín, un gentil es aquel que no conoce de Dios y vive como pagano. No te proclames gentil
Si ya conoces a Dios, ya caminas en la fe de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, instrúyete, lee, no es para que te ofendas, pero que dice claramente que somos un pueblo diferente, ya no somos gentiles, nación. Te lo vuelvo a repetir, el significado en hebreo, busca el significado en hebreo, el verdadero hebreo de gentil, es nación, persona mundana, persona Pagano. pagana que no conoce a Dios y Extranjero. que no guarda los mandamientos. Extranjero, amén. Oh, no. Bendiciones, espero le hayas entendido. Yo quisiera, hermanos, de verdad, no estoy juzgando, estamos viviendo yo y mi esposa, y aquí está Maura presente, que también ella está viviendo de estas promesas en nuestras familias, en lo espiritual. Hermanos, de verdad, yo y mi esposa vivíamos como perros y gatos. Nos estábamos divorciando. Cuando verdaderamente nosotros empezamos a guardar sus mandamientos, viene el Espíritu de Ruach a nuestra casa y ordena todo. Dios no es un Dios de confusión, arregló todo. Hay paz, amor, entendimiento. No somos perfectos, pero vive Yahuwah, nuestro Dios, en nuestra casa ahora. Y la verdad nos hizo libres. Yes, Amén. amen. No Sí, sé así es. cómo, no tengo la sabiduría para explicártelo. Vale la pena obedecer a Él, no al hombre. Amén. Amen. Mateo capítulo 5 versículo 17 al 19. Yo lo voy a leer. Y lo dice nuevamente nuestro don Yahusha, porque Pablo dice que sí, y luego dice que no, y luego que sí. Pues yo sé que papá Dios no es un Dios de confusión, y si el Ruach de papá vive en Yahusha y se hizo carne, para que sea Emmanuel, Yahuwah, Dios de los ejércitos, entre nosotros, no que él iba a ser, te lo digo más fácil en español. Emmanuel, Dios con nosotros, no que Yahusha, nuestro Mesías, iba a ser nuestro Padre y nuestro Dios. De su boca lo dice, porque son diferentes. Él reconoce al Padre que es mayor y le pide que glorifique su cuerpo cuando muere en obediencia, cuando pasa todo eso. Le ruega a él que le aparte esa copa, si es posible, se comunica con él para poder hacer su palabra, ir a hacer esos milagros que papá Dios ya tenía. Amén. De su boca, nuevamente al tema, no penséis que he venido a abrogar la ley Oh, los o los profetas, porque los profetas profetizaron de él. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él era el cumplimiento de la ley, porque se profetizó que él iba a venir, pero él era el cumplimiento de que iba a venir, iba a ser un nuevo pacto para entrar nosotros los gentiles, no que la iba a cancelar y se iba a poner a invalidar lo que papá Dios dijo, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Está hablando nuevamente de su palabra, sus 10 mandamientos y decretos. Hasta que todo se haya cumplido. Está hablando hasta el Apocalipsis cuando Él venga a juzgar al mundo con la gloria de Dios Padre. Oh, Sama. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Está hablando de los 10 mandamientos, de todos, desde el más grande hasta el más chico. No está hablando solamente de dos o de los que tú quieras. Se está hablando de la palabra, de los 10. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, está más claro que el agua. Lo está diciendo nuestro mismo Adón Yahusha. ¿A quién le va a hacer más caso, a Pablo o a él? Pablo, hay una mala interpretación. Inclusive Pedro dice, las cartas de Pablo, si no tienes el discernimiento y la sabiduría de papá Dios, no le vas a entender. Está más claro que el agua. Léelo en inglés, por favor. Do not think that I came to destroy the Torah or the prophets. I did not come to destroy, but to complete. For truly I say to you, till heaven and earth pass away, not one yod or one tittle shall by no means pass from the Torah until all be done. Whoever then breaks one of the least of these commands and teaches men to do so shall be called least in the kingdom of the heavens. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Amén. Poderosa su palabra. Praise Yah.
Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Maura. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos Oh, después de man. ti para siempre. Guard and obey all these words which I command you, that it might be well with you and your children after you forever, when you do what is good and right in the eyes of Yahweh your Elohim. Amén. Amén. Praise Yah. Te digo que su Amén. palabra no se contradice. Mira qué bendiciones es entender. Y todo esto viene por las parábolas de lo que es ser la sal y la luz del mundo. Porque Yahusha es la sal y la luz del mundo. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Babe. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Mesías y yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Aquí está diciendo claramente que el día que venga Yahusha hay requisitos. Fue Ujú. por gracia. Y lo que el apóstol Pablo edificó fue sobre el fundamento del maestro Yahushua HaMashiach. Y claramente te dice que vas a ser luminaria, vas a ser luz en medio de este tiempo, y en los últimos tiempos finales también ya está hablando de que va a estar peor, pero vamos a seguir siendo luminarias, luz. Amén. Amén. Maura en English. In order that you be blameless and faultless, children of Elohim without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding on to the word of life, for it boasts to me in the day of Messiah, that I have not run in vain or labored in vain. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Cuando no conocíamos a Yahusha, estábamos lejos de las promesas de nuestro Padre. Estábamos No lejos. tenemos derecho ni a nada de ese pacto. Ujú. Éramos gentiles, mas ahora sois luz en el Adón. ¿De quién está hablando aquí? Te voy a simplificar en Yahusha. Cuando agarramos una Biblia que tiene los nombres, te identifica al Padre y al Hijo. Aquí te pondría, ahora sois la luz en Yahusha. Si me estás entendiendo cuando habla del Padre, porque en el otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en Yahusha. Andad como hijos de la luz. Él nos enseñó a andar en obediencia como hijos. Él era el hijo y era obediente. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Ruach, del Espíritu Santo, es en toda bondad, justicia y verdad. For you were once darkness, but now you are light in the Master. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Amén. Vamos a ir aterrizando ya. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está tu galardón, tu premio. And those who have insight shall shine like the brightness of the expanse, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Te voy a hablar a ti, iglesia, todos los que están tratando de guardar sus mandamientos y los que puedan ver más adelante esta enseñanza. Cánsate. Yo me cansé, miré en mí que no había frutos, que algo estaba haciendo mal. Vivía en la iglesia, diezmaba. Poco a poco me enseñé en la palabra, el Ruach me enseñó lo que era bíblico, lo que era la verdad. Yo me pongo como ejemplo sin juzgar a nadie. Si tienes problemas en tu familia, si los hijos es un caos, si hay cosas que ya están fuera de tus manos, es hora de parar, no clamar a papá Dios ahorita, sino examinar qué estamos haciendo mal.
porque dice claramente que la verdad os hará libres. No es justo vivir en opresión y en maldiciones y en ruina e ignorancia, conociendo su palabra y a Yahusha. Ni andar peleando con el diablo. Ujú. Sométete a Dios y el diablo huirá. Ujú. Hay muchas doctrinas allá afuera y no las juzgo, pero verdaderamente si papá Dios no te está dando la sabiduría, esas enseñanzas están torcidas. No vas a llegar a ser libre. Yahusha ya lo dio todo, ya está hecho. Él nos vino a enseñar cómo caminar. Yo te digo, no hay adicción, no hay problema, no hay vicio, no hay homosexualismo, no hay lesbianismo, no hay sicario, no hay orfandad, peor enfermedad que se le noblegue o que sea más grande que mi Padre. Mi Padre mandó a nuestro don Yahusha para ser libres. Y te doy testimonio por donde Dios me sacó de lo más bajo del mundo, que la palabra te hace libre. Pronto le estoy pidiendo dirección al Padre para aventar mi testimonio al 100% desde que era pequeño, cuando pasé por grandes procesos, que no lo conocía y después lo conozco. Fui católico, después fui evangelista y ahora no me considero ni católico ni evangelista, me considero un seguidor de la verdad, de su Amén. palabra. Y ese testimonio sé que se va a hacer viral porque no es cualquier cosa. No se ha habido muchos casos en esta tierra de donde Dios me sacó. Y la gloria es de ella. Pero es necesario, sé que lo va a hacer el viral, porque es su palabra la que hace libre a las personas. Te exhorto a que seas lo más fiel a su palabra, lo que tú puedas, y de que te santifiques lo más que puedas, y de que le seas fiel a Él y a su palabra. Y te profetizo que no hay problema que Él no pueda cambiar, o persona que no pueda cambiar, o que no te pueda sanar. Bendiciones, pueblo, en el nombre de Yahushua HaMashiach, recibe esta bendición. Estamos despedidos. Shabbat Shalom. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Amén. Amén. Amén.